Bien, amigos, buenas noches a todos. Mientras que se van conectando las demás personas, vamos a darle la bienvenida a Eddie y a Alonso Moreno, que está esta noche con nosotros. Alonso, nuevamente bienvenido. Esperamos poder tenerte también en las siguientes oportunidades. Así que nada, sin más, adelante, comencemos, Alonso. Bueno, muchísimas gracias. Pues para mí es un enorme placer de nuevo estar aquí en esta familia, que es la mía también, y poder comentarles un poco esta noche sobre uno de los puntos de trabajo que he llamado la extensión rural, una herramienta del desarrollo sectorial. Sobre eso vamos a hacer unas reflexiones y vamos a oír todos sus comentarios al final, ojalá sean muchos. Muy bien, entonces... Bueno, ya me conocen allá todos, de tal manera que no hay necesidad de pasar por eso. Esta noche voy a hablar sobre el proyecto ProRural, el que es el marco de actuación del proceso de extensión del cual les voy a comentar. Posteriormente vamos a hablar sobre la extensión rural como un marco, el marco conceptual y situacional de este concepto. Los problemas de la extensión rural, el trabajo de extensión en el proyecto ProRural, paradigma, guía, temas, métodos de la extensión. Y por último, las conclusiones que podamos sacar entre todos de esta charla que hacemos el día de hoy. Entonces, voy a primero a mirar esto, voy a salir de acá, de esta diapositiva para poder presentarles el proyecto. Me avisan si ven ahí el tablero, el nuevo tablero, sí. Sí, sí Sí, se sí ve. se ve. Ujú. Bueno, entonces, lo que les voy a hablar está enmarcado dentro de lo que se llama el proyecto ProRural. ¿Qué es el proyecto ProRural? Pues es un proyecto de la cooperación alemana y tiene como objetivo fortalecer las capacidades de implementación de los actores claves en el sector público, la sociedad civil y el sector privado para un desarrollo rural libre de deforestación. Ese es como el título general, pero más específicamente dice fomentando particularmente la ganadería sostenible, o sea, lo relacionado con la actividad ganadera de carne y leche. Ese es nuestro objetivo general del proyecto. Los indicadores de ese proyecto a este nivel son el incremento de la productividad y los ingresos de las familias ganaderas en Meta y Caquetá, la conservación del bosque natural en predios ganaderos, proyectando ingresos para jóvenes y mujeres con productos y servicios del bosque, planes de negocio para empresas lácteas y cárnicas, incluyendo criterios de sostenibilidad, igualdad de género y cero deforestación, y la elaboración de propuestas sobre la trazabilidad de la deforestación en los predios ganaderos. Este proyecto está planteado del 06 del 22 al 5 del 25, pero realmente comenzó su ejecución solamente hasta comienzos del año 23, de tal manera que estamos un poco mal ahí en esa parte del inicio. Tuvimos un retraso grande de inicio. Los resultados de este proyecto se dice que se fortalecen las capacidades organizativas, técnicas y empresariales de los actores de la cadena de valor de la leche y la carne sostenibles y libres de deforestación. Lo que les estoy presentando prácticamente es un resumen de la matriz de resultados que recibimos para hacer el proyecto. Los procesos en ese resultado uno son asistencia técnica, capacitación en producción ganadera sostenible y libre de deforestación, apoyo a la implementación de los acuerdos cero de deforestación. Y esto tiene como indicadores que 500 explotaciones ganaderas familiares han recibido apoyo organizativo, técnico y empresarial del proyecto para la implantación de sistemas ganaderos sostenibles con enfoque de género y han aumentado su productividad de la leche y la carne en un 15%. Y Alonso, que disculpa, parece que la diapositiva no está cambiando. No, está ya. A ver, ¿en cuál están? Estamos En en la la número 3. diapositiva 3. Sí, la que habla del resultado uno, ¿cierto?
No, el contenido. Se quedó fija la de Se contenido. quedaba en la PPT número 3. A ver, Quedó en la número 3. en esta, La 3. ahí ven la 4. No. No, parece que A se ver, quedó pegado, Alonso. Mejor dejas de compartir y vuelve a compartir para ver. A ver, Ajá, ahora volvemos a compartir para... ahí ven la 3, la 1, resultado 1. no Todavía estamos no viendo las carga. diapositivas. Ay, ay, ay. Con paciencia y buen humor, ahorita debe cargar. A ver, ¿qué pasó? ¿Ahí la ven? Sí se aprecia, doctor. Ahora sí se aprecia. Ahí está cargando. Vamos. Ahora sí está con los Perfecto. resultados 1. Resultado Ok, 1. ahora sí, entonces ahí estamos bien. Entonces habla de que el resultado 1 es que se fortalecen las capacidades organizativas y técnicas empresariales de los actores de la cadena de valor de leche y carne, sostenibles y libres de deforestación. Es un resultado que llamamos el resultado micro del proyecto. Ya lo vamos a explicar un poco más adelante. Y en este proyecto lo que hacemos es extensión rural, perdón, extensión rural o asistencia técnica, dice aquí, pero hay un error, vamos a clarificarlo ahora. Y capacitación en producción ganadera sostenible y libre de deforestación. Y el otro proceso de este resultado es el apoyo a la implementación de acuerdos cero de deforestación. Hoy voy a hablar específicamente del 1.1, clarificando que aquí hay un error que vamos a discutir ahora. En lo que dice asistencia técnica, de este punto es del que quiero hablarles del proyecto. Resultado 1 tiene como indicadores que 500 explotaciones ganaderas familiares han recibido el apoyo del proyecto y que ha aumentado su productividad en leche y carne en un 15%. Y el otro indicador que tenemos para este resultado es que 6 empresas del sector privado, quiere decir transformadoras de leche, han firmado acuerdos de cero deforestación, incluyendo criterios de sostenibilidad y trazabilidad de la deforestación en sus políticas empresariales. El resultado 2, que es el nivel meso del proyecto, es de que se han reforzado las capacidades operativas y técnicas para la implementación de una ganadería sostenible y libre de deforestación en el nivel regional. Este lo llamamos el componente meso del proyecto y trata entonces de ver con el nivel regional. Y los procesos que tenemos en este resultado son el fortalecimiento de espacios regionales de concertación y coordinación para promover la ganadería sostenible y sin deforestación. Aquí trabajamos con el gobierno regional, quiere decir con la gobernación de los departamentos, de los 2 departamentos que tenemos. Las gobernaciones, trabajamos con la Secretaría de Agricultura, la Secretaría del Ambiente y algunos gremios fundamentales como una mesa de ganadería sostenible que hay a nivel nacional, pero que también hay a nivel regional, los comités lácteos y cárnicos. Y aquí en el proceso 2, fortalecimiento de las capacidades de extensión en ganadería sostenible y libre de deforestación, pues ahí trabajamos en un proceso de capacitación de 60 extensionistas en los 2 departamentos, divididos en 30 promotores rurales y 30 extensionistas. Y tenemos unos indicadores que quizás no son de gran importancia ahorita. Y el resultado número 3, se mejora el marco normativo para el desarrollo rural sostenible y sin deforestación a nivel nacional. Tenemos 2 procesos, un diseño y consolidación del sistema de trazabilidad a la deforestación. Esto significa que tenemos que estar muy preocupados en el proyecto por ir midiendo cuál es el nivel de deforestación que hay en la zona de intervención del proyecto y reportándole a la entidad nacional encargada de todo el proceso de monitoreo de la deforestación.
y promover el diseño e implementación de instrumentos de política pública para impulsar la ganadería sostenible. Trabajamos con el Ministerio del Ambiente, este es el nivel macro del proyecto. Entonces, trabajamos con el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Agricultura Nacional buscando mejorar los instrumentos de política, tanto para la trazabilidad de la deforestación y de la inocuidad de los productos, como tratando de mejorar los instrumentos de política. Ese es entonces el proyecto. Permítame salir de acá y volver a la presentación inicial que teníamos. ¿La ven? ¿Están viendo la presentación inicial? No, No, se estamos mantiene viendo en el todavía el resultado resultado 3. 3. Sigue el anterior. Ahora sí, ya está. Ok. Ya, Entonces, lo que Ahora les he sí. presentado es el punto número 1, que sería el marco del proyecto, lo que estamos haciendo en este proyecto. Pero como les decía, me voy a limitar ahora a hablar del componente 1 en lo que se refiere a la extensión rural como un marco conceptual institucional, los problemas de la extensión y lo que les había planteado al comienzo. Hablemos de este término de extensión rural. ¿Han oído ustedes hablar algo de este término antes? ¿Alguien me podría dar una idea de qué se sí, imagina por extensión rural? Alonso, yo trabajé 20 años en extensión rural en el Ministerio de Agricultura de mi país y también Adelante. la he implementado en iniciativas de organizaciones no gubernamentales, aplicando como un método que va destinado a desarrollar capacidades en agricultores en lo individual, pero sobre todo integrarlos organizativamente para que la producción agrícola tenga un sentido y un enfoque de empresarialidad, conectándoles con el mercado. Y entonces el programa de extensión lo que lleva es básicamente la orientación para que las personas aprendan a desenvolverse en un sistema de extensión, pero además crear las conexiones de mercado, de proveedores de servicios financieros, servicios técnicos. Entonces se convierte en un sistema, ¿no?, que funciona alrededor de un solo propósito, que es el del mejoramiento de la calidad de vida de las personas en el área rural a partir del aprovechamiento de los recursos con que cuentan y conectándolos a las demás instancias en donde lo que producen debe transitar hacia el mercado. Bueno, muchas gracias, Otoniel. Muy bien. ¿Alguien más tiene una idea? ¿Es lo mismo asistencia técnica que extensión rural? ¿Quién podría contestarme fuera de A mí Otoniel me que ya... gustaría, si me permite, Adelante. bueno, entendemos por extensión aquel proceso de capacitación, de difusión, ¿no? No tanto capacitación, aquel proceso de difusión de conocimientos, aquel proceso de acompañamiento, de sensibilización de conocimientos en temas de tecnologías, en temas de capacitación en el sector rural, ¿no? Para mejorar lógicamente su desempeño productivo, ¿no? Ese es el fin final de la ¿cómo se llama? Del extensionismo, de la extensión rural. Ahora, la asistencia técnica no, pues no, la asistencia técnica es un tema un poco más detallado, o sea, estamos hablando ya de un tema específico en el cual se hace un acompañamiento eh, a la persona a la que se le está brindando esta asistencia para acompañar su proceso su proceso de entendimiento de procedimientos o de conocimiento, ¿no? O sea, se le acompaña para que se tenga el famoso aprender haciendo en el campo, por ejemplo, ¿no? Para que tenga un proceso de capacitación un poco más adecuado. Entiendo más o menos eso, doctor. Gracias, Juan Francisco. Muy amable por su participación. Ok, miremos a ver si estamos todos de acuerdo con lo que han dicho. Extensión rural, vamos a dar primero los componentes, como lo entendemos. Ya mucho de lo que dijo Toniel, mucho de lo que dijo Juan Francisco estará allí. Pero la extensión rural se
se define, digo, la caracterizan como un bien y servicio público y o privado. Quiere decir, extensión puede ser un bien del Estado dentro de una política pública o puede ser también, como hablaba Otoniel, una ONG que se dedica a hacer esta tarea. Es un acompañamiento integral. Quiere decir que un extensionista llega a un predio, llega a una empresa agrícola familiar y lo que trata de hacer es un diagnóstico, de actualizar ese diagnóstico, de capacitar, de transferir, de asistir, de empoderar, de generar competencias en las familias del sector agropecuario. O sea que es mucho más amplio que lo que se llama asistencia técnica. La asistencia técnica sencillamente es ir diagnosticar, dar una receta y hasta luego. Oh, le dice, esta vaca está enferma, yo voy, le digo, tiene esta enfermedad, le doy estos remedios, esa es una asistencia técnica. O me preguntan, ¿cómo puedo hacer un plan de negocio? Yo voy y le explico y hasta luego. Es como si fuéramos al médico o fuéramos a buscar cualquier otro servicio público con alguien que sea experto. Eso es asistencia técnica. La extensión rural es un proceso mucho más integrado, mucho más de acompañamiento realmente a un grupo destinatario que queremos que genere unos cambios específicos para bien del desarrollo de ellos y de la región. La extensión rural se caracteriza por una gestión del conocimiento, es parte de la gestión del conocimiento y se habla que es fundamentalmente un diálogo de saberes. Ya voy a hablar más de esto. La asistencia técnica, perdón, la extensión rural genera impactos. Lo que se busca es eso, generar unos impactos de más largo plazo que solo el pequeño consejo del asistente técnico. Aquí se busca mejorar el desempeño empresarial, que haya una mayor productividad, que sea sostenible la finca que tenemos, la empresa que tenemos y desde luego, por ejemplo, que haya mayor equidad a partir de lo que estamos haciendo. Ese es un concepto complejo en el sentido que abarca muchas variables para poder tener éxito. Cuando hablamos de gestión del conocimiento, pues tiene que ver con un diálogo de saberes, decíamos. ¿Y quiénes dialogan en este caso? Pues dialogan los productores, las familias ganaderas, en este caso nuestro, con los expertos que llegan. Y aceptamos de principio que no llegamos a una tabula rasa, a esa idea de capacitar, de enseñar, de acompañar a alguien que no sabe, que no entiende y que no tiene nada en su cabeza. Al revés, los productores tienen un conocimiento denominado tácito, que lo han aprendido durante muchísimo tiempo en su vida y lo han ido mejorando y lo han ido reflexionando y saben cómo tomar sus decisiones. Es un diálogo porque llega algo que denominamos conocimiento explícito. El explícito es el que lleva el profesional, el que lleva el extensionista. Es alguien que ha tenido la oportunidad de estudiar más en detalle todo el avance científico existente y entra en diálogo con lo que sabe el productor de ese conocimiento tácito para poder generar un nuevo conocimiento. ¿Cierto? Y eso aquí es este autor japonés, Nonata, pues fue el que trabajó mucho la gestión del conocimiento y dice, hay una relación entre el conocimiento tácito y el explícito. El tácito sería cuando no es lo que tenemos dentro de la cabeza, hacemos todas nuestras reflexiones, lo que hemos aprendido, pero cuando lo exteriorizamos ese conocimiento tácito, cuando lo llevamos a un proceso de lecciones aprendidas y lo escribimos, pues se vuelve explícito. O lo llevamos nosotros porque lo aprendimos en otra parte y tratamos de entrar en ese diálogo con los productores. Y de esa combinación es que se va generando más conocimiento y se va generando entonces un nuevo proceso de solucionar problemas, de avanzar en la agricultura, en este caso, en la ganadería, en especial en el caso que nosotros tenemos.
Esto es muy importante porque la tradición pues ha llevado a pensar que somos los expertos, los que hemos estudiado, los que sabemos cómo tomar decisiones en el campo y que la gente que está allí no sabe. Y ese es un error muy, muy grave. La extensión rural es parte de una política pública. Normalmente en todos los países hay procesos de extensión rural como parte de impulsar el desarrollo rural. Por ejemplo, en Colombia esto está reglamentado por una ley, la ley 1876 del 2017, una resolución del Ministerio de Agricultura también, la 407, y esos son los dos marcos legales. Ahí está reglamentado cómo se hace extensión, quién puede hacer extensión, a quiénes está dirigida la extensión, por qué se hace la extensión. Entonces es una política pública específica. Y desde luego a este proceso de extensión está ligado a una enorme cantidad de institucionalidad del país. Está el Ministerio de Agricultura, el Ministerio del Ambiente, en algunos casos el Ministerio de Comercio, la Agencia de Desarrollo Rural, la Agencia de Renovación del Territorio, Agrosavia, que es la entidad encargada de toda la investigación y la innovación en el sector agrario, el Instituto Colombiano Agropecuario, que está dedicado a hacer toda la normatividad especializada en todo lo que son las enfermedades y todo lo que facilita o necesita certificación sanitaria para poder ser exportado y poder ser comercializado. El SENA, que es el Servicio Nacional de Aprendizaje, que forma extensionistas, que forma técnicos, también tiene un papel en esto. La Secretaría de Agricultura a nivel departamental y municipal. Y desde luego están reglamentadas una serie de empresas prestadoras del servicio de extensión agropecuaria a nivel nacional, que serían empresas privadas autorizadas para ejecutar estas políticas. Esta política pública y su desarrollo indudablemente está alineada totalmente al Plan de Desarrollo Nacional 2022-2026. En lo que se refiere el Plan Nacional de Desarrollo al sector agrario, una herramienta fundamental es la extensión y debe estar totalmente ligada al proceso de investigación e innovación. Y desde luego, para el caso ganadero, pues la extensión rural también está alineada, es parte de la política que tiene el Estado para fomentar una ganadería bovina sostenible y los planes de ordenamiento productivo de las cadenas láctea y cárnica. Es muy importante este punto porque tradicionalmente se considera la ganadería como un factor, o quizás en algunos casos y en algunas regiones, el principal factor de deforestación del país. Entonces, hay una ganadería y se llama sostenible, que lo que quiere es que la ganadería se pueda desarrollar, pero bajo un criterio de cero deforestación y de procurar que realmente se mantengan los recursos naturales alrededor de la explotación ganadera. Es un proceso largo porque hasta ahora ha primado más bien la teoría de la colonización sin planificación. Entonces, si hay mucha gente en unos territorios, se hizo en Colombia en los años 50, esa gente que sobraba la empujaron a que se fuera a tumbar selva y allí podía entonces desarrollarse y no había necesidad de una reforma agraria en el centro del país. Ese proceso de migración, de ir a colonizar nuevos territorios, pues generó una deforestación muy importante que hoy se quiere revertir y por eso se habla de una ganadería bovina sostenible, de otras formas de producción, de otras formas de establecer la ganadería. Pero este proceso pues tiene muchísimos problemas. Y aquí hemos encontrado los principales problemas, los siguientes. Hay un deficiente impacto en las poblaciones rurales, es decir, se ha tratado la extensión rural en Colombia data de 1950, se empezaron los primeros ensayos, pero ha sido en primer lugar muy intermitente, quiere decir el Estado a veces la hace, después no la hace, los gobiernos departamentales a veces la promueven, luego se acaba el presupuesto y la abandonan. Ha sido muy intermitente y por eso los impactos no son tan buenos. Baja asignación presupuestal a nivel territorial
y a nivel nacional para cumplir con esta política pública. Está ligado a lo que les explicaba. Deficiencias y confusiones en la integralidad del concepto. Ya vamos a ver más adelante qué significa integralidad con más detalle. Una reducida empleabilidad para los extensionistas. La extensión se ligó mucho al comienzo solo al sector público. El sector público en esa intermitencia de la que les hablaba, pues a veces emplea muchos extensionistas, pero hay épocas en donde bajan los presupuestos y no hay empleo para los extensionistas. Y el sector privado, sean ONG, sean otras instituciones o sea sector privado, pues tampoco ha empleado muchos extensionistas. Ha sido baja la empleabilidad y esto lleva a que en momentos en que se quiere incentivar la extensión, encontremos poca gente que sabe cómo hacerlo. Escaso conocimiento e integración de los saberes tradicionales. Ya les explicaba un poco este problema de nosotros somos los que sabemos, los agricultores no saben, y eso implicaba que no hubiese realmente ese diálogo y por lo tanto, pues mucho de lo que hacían los técnicos y lo que planteaban no era entendido y por eso no hay impactos. Entonces, este es un problema muy serio que todavía lo tenemos vivo. Aquí entra desde luego toda la tradición de cómo enseñamos. No solo la extensión es un proceso de aprendizaje también. Entran todas las teorías de la enseñanza-aprendizaje a jugar un papel aquí. Oh. Hay deficientes metodologías y escasa evaluación también de los resultados de la extensión. Es decir, hacemos extensión, tenemos muchos indicadores de proceso, cuántos agricultores atendimos, cuántas visitas se hicieron, cuántos cursos se hicieron, pero muy poca evaluación sobre los impactos, los cambios que realmente generó el sistema. Bien, usted va a hablar un poquito ya más del proyecto y vamos a hablar de cuáles son entonces los actores de la cadena productiva ganadera con los cuales estamos trabajando y que tienen que ver con la extensión rural. Pues en primer lugar con los productores. Hablamos más de las familias ganaderas que son los actores fundamentales de la producción y a la que aspiramos que sea una producción sostenible o que con ellos generemos una producción sostenible. Y los otros actores principales en el territorio son los transformadores de la leche y la carne. Trabajamos más en leche que en carne porque trabajamos con pequeños ganaderos y pequeños ganaderos se dedican mucho a la leche porque la leche les genera una liquidez diaria para su vida, mientras que la carne exige periodos largos de espera para poder vender los productos. Entonces no es muy apetecido por pequeños productores, son más que todo lecheros por esa circunstancia. Entonces, estos dos son los actores con los cuales trabajamos fundamentalmente el servicio de extensión. Desde luego hay proveedores de servicios que vienen del Estado, ¿no? Tenemos algunos aliados en instituciones como esta de investigación que les decía, Agrosavia o como el SENA, que es la que capacita extensionistas. Pues ellos apoyan también este proceso que estamos desarrollando en el norte del Caquetá y en el sur del departamento del Meta. Estamos trabajando con 580 familias ganaderas en este momento en los dos departamentos y estamos trabajando con 7 empresas transformadoras de leche en el Caquetá y 5 empresas transformadoras de leche en el Meta. Todo este proceso de extensión tiene que entender muchísimo, en primer lugar, en la sociedad civil, cuál es la demanda por leche, la demanda por queso, ¿no? Hay que conocer realmente el mercado. Si gustos y preferencias de toda esta sociedad civil no es clara, el proceso de extensión puede ir al fracaso, ¿no? Otoniel hablaba de que era ligar a la gente con el mercado, pues aquí está este punto fundamental. Los incentivos, tenemos que preocuparnos mucho en de conocer las distintas políticas públicas que existen y qué incentivos puede estar dando el Estado que le sirva a nuestro grupo destinatario, que dijimos las familias ganaderas y las empresas transformadoras. Ejemplo,
Hay una política en este momento de pago por servicios ambientales, un incentivo que da el Ministerio del Ambiente y quiere decir que si hacemos ganadería sostenible y mantenemos el bosque y mantenemos el agua y mantenemos el suelo y lo demostramos, podemos recibir del Estado un pago por servicios ambientales que va a mejorar el ingreso de los productores. O la innovación y transferencia de tecnología, pues es realmente de lo que estamos hablando y de las cadenas de valor, la cadena de valor, cadena de producción en este caso, pues estamos hablando del escalón, de los escalones más bajos, quiere decir familia ganadera, transformadores. Dentro de esas dos, familia ganadera, transformadores, a veces hay otro actor que son pequeños intermediarios y pequeños transportistas de la leche que también juegan un papel en esa cadena de valor. ¿Cuáles son los pilares fundamentales que tenemos en la extensión rural de ProRural, ya de nuestro proyecto que fue lo que escogimos? Pues vamos a atender las familias ganaderas, será nuestro centro fundamental. Las tenemos que conocer muy bien, las hemos diagnosticado, hemos en este momento ya levantado un polígono de cada finca con la cual trabajamos. Con ese polígono vamos a hablar con las familias para poder hacer con ellas un plan de mejoramiento de su finca. Y una vez que se tomen las decisiones, pues entonces digamos que es la parte básica del servicio de extensión, haber hecho esa caracterización de las familias y con ellos vamos a ir trabajando mercado, vamos a ir trabajando el conocimiento de la política, vamos a ir trabajando procesos de conservación del bosque, vamos a ir trabajando género, quiere decir, vamos a tratar de distinguir mucho en la familia ganadera el rol de la mujer, el rol de los jóvenes y el rol de los hombres. Quiere decir, esposos, esposas e hijos son parte de todo nuestro servicio de extensión. Y el otro pilar aquí se me perdió, perdón. El otro pilar tenemos política, conservación, mercado, género y aquí está, aquí medio escondido, lo de la gestión de la finca ganadera, ¿no? La gestión de la finca ganadera es muy importante porque allí es donde entra mucho la parte de la tecnología de manejo del ganado, pero entra también toda la gestión empresarial de la finca. Allí trabajamos, por ejemplo, cómo tomar datos para tomar decisiones, que es uno de los problemas centrales que hemos encontrado. Las fincas no tienen datos. Entonces, los agricultores tradicionales toman sus decisiones prácticamente ignorando los datos, sino que están acostumbrados el productor dice, yo produzco para vender, pero no conoce el mercado y nunca ha tomado datos sobre costos que tiene en su finca ni posibles precios en el mercado. Entonces es un tema de la gestión de la finca muy importante. ¿Cuáles son los temas fundamentales que trabajamos en este servicio dentro de esos pilares? Pues primero, como les decía, tenemos que hablar de la normatividad existente. Tenemos que saber qué normas existen de la política pública, qué normas existen para poder formalizar la empresa ganadera. Problema gravísimo. En el campo todo es casi informal. ¿Cómo llevamos a estos productores a que se formalicen como empresa? Porque si quieren recibir servicios públicos dentro de la política pública, tienen que estar totalmente formalizados. Si quieren recibir un crédito, tienen que estar formalizados. Es un problema serio, entonces es parte de la normatividad. ¿Cómo puedo yo formalizar las fincas? ¿Cómo puedo motivar para que se disminuya la informalidad? Es un problema muy serio porque los productores le temen a la formalización pensando que todo es impuestos y que si los obligan a pagar impuestos, pues disminuyen sus ganancias, pero no ven que formalizándose podrían ser sujetos de la política pública, podrían ser sujetos de los servicios financieros. Hacemos un método de diagnóstico de la finca y del paisaje ganadero, es lo que les explicaba. Hacemos un estudio, estamos haciendo un estudio de lo que se llama el paisaje ganadero, debido a que las decisiones en una finca
no dependen solo de lo que pase dentro del perímetro de la finca, sino que el actuar colectivo de sus vecinos alrededor pueden estar determinando la productividad de la finca, el nivel de ingresos de la finca. Ejemplo, para producir ganado, pues hay necesidad de tener agua y muy buena agua. Normalmente viene de quebradas y ríos a los alrededores. Si los vecinos contaminan, mi ganado se muere. Es una externalidad generada fuera de la finca que afecta directamente al productor. Si no dejamos el bosque en toda la región, sino que quizás hago yo un par de siembras de árboles en mi finca, pero el vecino ha tumbado todo y el otro vecino ya acabó con el bosque y el otro acabó con el bosque, está desapareciendo una enorme cantidad de aves, de caracoles, por ejemplo, y de otros animales que prestan un servicio muy importante para mejorar el suelo de cada finca. Si yo tengo una enorme cantidad de cucarrones, por poner el ejemplo, estos son los aradores del suelo de la finca y me pueden evitar muchísimos costos. Pero yo trato, si elimino el bosque, le elimino la comida, y si trato de utilizar en exceso pesticidas, acabo con los cucarrones y entonces tengo que ir a traer la maquinaria que me va a costar mucho más. Esos efectos no se ven, esas interrelaciones entre lo que se llama el paisaje ganadero y la finca ganadera, pues son casi desconocidos en absoluto, y las relaciones que existen entre biodiversidad, mantenimiento del agua, mantenimiento del bosque y productividad ganadera en mi finca, pues son cosas todavía no comprendidas debido a su complejidad. Eso es lo que hacemos como método de diagnóstico, entender cómo está cada situación de la finca. Lo le hablaba de los datos, tenemos una tarea muy grande de colectar y analizar datos con ellos. No es fácil. Los extensionistas pidieron al comienzo que todos querían tener su computador y en el computador un software del manejo del hato ganadero, pero al llegar a la vida real, como les decía la vez pasada, el mapa no es el territorio. Cuando llegamos al territorio encontramos que no hemos podido utilizar el software ganadero porque es que no hay datos. Entonces tenemos que dedicarnos primero a la recolección de los datos para poder utilizar un software de manejo ganadero. Este es uno de los principales problemas y de los principales frenos que tenemos en el sector rural. No tenemos datos. La elaboración de planes de negocio y la evaluación y definición de una mejora continua, pues es el proceso que les digo, caracterización que ya casi terminamos. Venimos haciendo capacitaciones paralelas, pero luego vendrá planificación de la finca, que la haremos ahora en el mes de abril y marzo, abril y mayo, y luego sí, una plan de negocio y una mejora continua. La gestión del hato ganadero pues implica a veces no solo tratar el ganado y lo que ya les expliqué de estos otros factores, bosque, agua, suelo, sino que tiene que ver muchísimo también con mirar qué otra cosa puedo hacer en la finca ganadera para no depender de un solo producto y bajar los riesgos de mercado. En estas zonas de colonización donde estoy trabajando, es impresionante ver que las fincas son realmente ganaderas. No encuentras tú ningún cultivo, no encuentras escasamente a veces unas huertas de pan coger, pero de resto es ganado. Ganado. Un municipio en el norte del Caquetá, San Vicente del Caguán, es el primer municipio ganadero del país. Tiene 70.000 habitantes, pero tiene 1,5 millones de cabezas de ganado. Esas son las dimensiones. Entonces, allí no hay sino ganado. Entonces, a veces es necesario mirar en pro de seguridad alimentaria y en pro de disminución, como les decía, del riesgo del mercado, cómo hacer en los planes de mejora una diversificación de la finca ganadera. La conservación de los servicios ecosistémicos era lo que les ponía el ejemplo de cómo la biodiversidad puede definir mi productividad o puede definir la cantidad de agua que tenga a disposición.
Los servicios financieros, un punto vital. Vital porque pues todas las empresas necesitan crédito porque un crédito bien manejado pues me da mayor rentabilidad mi capital propio. Trabajar con crédito pues por eso se hace porque ese capital externo me va a ayudar a generar una mayor productividad de mi propio capital. Pues esos servicios financieros, no solo en el crédito, sino también en todo lo que significa servicio financiero, ahorro, transferencias, inversiones en capital fijo, etcétera, pues eso es absolutamente necesario para el desarrollo de una región en general, pero en especial para el desarrollo ganadero, pues es vital. Entonces nos preocupamos por hacer capacitación financiera, por encontrar cuáles son las líneas de crédito hacia la ganadería, por relacionarnos con las entidades crediticias para facilitar el acceso de los productores al crédito. Pero no siempre se da, porque como no tenemos datos, es muy difícil llevar entonces un buen balance de la finca que permita ver o que le permita ver a la banca que ese productor realmente tiene la capacidad de pagar un crédito que se le dé. Entonces, esa es toda la problemática que tenemos alrededor de esto y estamos trabajando en esa parte. Y por último, el desarrollo de la inteligencia emocional y las habilidades sociales es un tema vital, empezando por trabajarla en el grupo de extensionistas que tengo. Tengo a mi cargo en este momento 14 extensionistas y 2 coordinadores. Entonces, ahí se presentan todos los conflictos que ustedes han oído y hemos aprendido en nuestro curso de liderazgo. Pues aquí eso es vital, vital, vital. Es quizás el punto más difícil de manejar en este proyecto. Los principales métodos de trabajo que tenemos, pues hacemos encuentros entre ganaderos y empresarios transformadores, porque es la, la base, dijimos, de la cadena de valor y lo que hay en el medio de esos pequeños intermediarios y los transportadores. Tienen un factor en común y es la calidad de la leche. Si las familias ganaderas, que son las proveedoras de las empresas transformadoras, no generan un producto de buena calidad, pues el queso no es de buena calidad. O la probabilidad que tiene un empresario transformador de generar distintos tipos de queso es muy limitada. Una mala calidad de la leche normalmente significa un solo queso, un solo tipo de queso, mejor dicho. Mientras que una buena calidad de la leche le permite al transformador tener varios tipos de queso. Entonces, muy importante, y esta es una de las tareas nuestras, es mantener un diálogo entre los productores que son parte de la proveeduría de esta empresa transformadora y la empresa para que se pongan de acuerdo en calidad, en formas de pago, etc. Además, tenemos desde luego de nuevo que conseguir datos del mercado, porque a veces ni el empresario ni el productor entienden las oscilaciones de precios en el mercado. Sube el precio del queso, sin embargo no sube el de la leche. Baja el precio del queso, baja en exceso el precio de la leche. Y todos sufren y todo el negocio se daña. Entonces hay necesidad de tener un diálogo permanente, pero de tratar de brindar muchos datos y mucho conocimiento del mercado. Porque si el productor está ganando y el empresario está ganando, el extensionista, si es hábil y él es el que los ha aconsejado, estará asegurando su puesto de trabajo al futuro. Si a un empresario le va bien con los consejos que le dio el extensionista, más toda la capacitación que le da, más todo lo que los ha acompañado, pues ese señor va a querer que él lo siga ayudando después de que termine el proyecto y eso es lo que perseguimos. Hacemos visitas a cada familia ganadera. Cada extensionista nuestro tiene que visitar 40 familias ganaderas. En un plazo más o menos de 40 días, lo va visitando, va discutiendo con ellos cuáles son los problemas, cómo son las posibilidades de mejora, los invita a algunas capacitaciones que se hacen después, pero esas visitas son muy importantes para tener la confianza de las familias, el acompañamiento y de seguir la posibilidad real de establecer cambios en la producción y en la gestión y en el medio ambiente y en la equidad de la familia.
Trabajamos con escuelas de campo, las llamamos, que son procesos de capacitación dirigidos a veces por los mismos campesinos. Encontramos campesinos líderes, campesinos que realmente tienen mucho conocimiento del mercado, que quizá ya han tenido otros procesos de extensión. Y ellos, pues, son parte de la transferencia de ese saber tácito y explícito del que hablábamos. Y entonces esta metodología de campesino a campesino, pues es la que más resultados da, porque es más fácil la comunicación de un campesino a su vecino, muchísimo más fácil, es el mismo lenguaje, la misma cultura, la misma forma de ver y de tener las emociones, los entienden mucho más que la del profesional, que normalmente es un externo, incluso a veces a la región. Hemos tratado, por ejemplo, es de que todos nuestros extensionistas son de la región, pero de todas maneras, si es un médico veterinario, un agrónomo, un agroecólogo, un administrador agropecuario, tiene a veces dificultades de entenderse con este campesino por lenguaje, por visión distinta de la vida, por muchas cosas. Entonces, estas escuelas de campo dan oportunidad a que hagamos mucha gestión del conocimiento y que aprendamos también nosotros mucho de los agricultores. Otros métodos de trabajo que tenemos son brigadas de extensión o días de campo, lo llaman también en algunas partes. Son sencillamente la programación de un día de trabajo con un grupo de 20 a 25 productores, donde se hace una explicación teórica en el campo, sobre el campo, y se hace una serie de prácticas sobre el tema de la brigada. Las brigadas van desde explicar el concepto de ganadería sostenible hasta, por ejemplo, 10 brigadas que hicimos sobre suplementación animal, es decir, sobre cómo preparar algunos productos como heno y otros para la época seca. En este momento estamos en verano, entonces hay necesidad de tener suplementación a las pasturas. Hicimos unas brigadas de extensión para enseñarle a los agricultores algunas prácticas o mejorar las que ellos tenían. Tenemos brigadas de extensión sobre crédito agrícola y finanzas y servicios financieros. Entonces, eso es parte de un día de trabajo con ellos en eso. Hacemos giras muy positivas, giras de llevar productores a una finca que está por mayor desarrollo y analizan cuáles son las prácticas y miran cómo trabajan. Y eso es una parte muy importante para aprender la tecnología y la gestión de las fincas. O también el cuidado del bosque. Hacemos concursos, no lo hemos iniciado, pero este semestre los vamos a iniciar. Entonces, con los mismos líderes de la comunidad se organizan unos concursos y se da un premio al que gane en ese concurso. Ejemplo, hacemos un concurso sobre la mejor calidad de leche dentro de la comunidad, dentro de 20 fincas. Y participan en el concurso y ellos nombran un parte del jurado y nosotros hacemos de jurados, tomamos muestras de leche en las distintas fincas y premiamos a la que tenga la mejor calidad de la leche o la mejor calidad del ordeño. El ordeño es fundamental en la calidad de la leche, entonces hacemos concursos de ver cuál es la finca que tiene el mejor calidad de ordeño y hacemos una premiación. Esto es una parte muy importante para la motivación al cambio, para difundir mejor y afianzar los conocimientos. Trabajamos con mujeres y con jóvenes para poder tener equidad dentro de la familia. Entonces hacemos muchas actividades con las mujeres, participan en todas nuestras capacitaciones, tienen trabajos y roles dentro de la familia muy espectaculares, como por ejemplo son todas las encargadas del ordeño. Entonces, si hacemos una capacitación, invitamos al dueño de la finca a mejorar el ordeño, va a ir, pero eso no va a causar impacto. Tiene que ir la esposa, que es la que trabaja en esa parte. Aparte de que nos preocupamos, desde luego, por hacer conciencia sobre el rol de las mujeres, sobre bajar el nivel del machismo, etcétera, cosa que es cultural, pero que es importante hablar. Con los jóvenes es muy importante el trabajo y vital, porque estas zonas tienen un problema serio de falta de mano de obra. Las fincas ganaderas y en general las fincas agrícolas en estos sitios alejados y además sometidos a unos niveles de violencia muy altos por problemas graves que hay en el país, pues están quedándose solas, es decir, se están
volviendo viejas las direcciones de las fincas y no hay relevo generacional. Es un punto importante, es con los jóvenes que estén allí en la familia, tenemos que encontrar cuáles son sus motivaciones para poder hacer algún trabajo y demostrarles que es válido seguir manteniendo la finca. Trabajos como, por ejemplo, enseñar cómo manejar el computador, cómo tomar datos, cómo dedicarse, por ejemplo, a la fotografía y poder hacer avistamiento de aves dentro de un proyecto ecoturístico, pues son trabajos preferidos por los jóvenes y que estamos muy dados a organizarlos y poder hacer con ellos esa tarea. Hacemos cursos y cursillos sobre temas específicos. Puede aparecer una coyuntura sobre de una enfermedad específica, pues hay necesidad de atacarla, entonces hacemos unos cursillos sobre ese tema, sobre el manejo, por ejemplo, de viveros para poder mantener el bosque, entonces también con los jóvenes, con las mujeres, hemos hecho cursos y cursillos para tener viveros y poder recolectar semillas de plantas nativas y hacer viveros y reproducir esos materiales para poder restaurar el bosque y no pensar que siempre hay que traer material de árboles de otra parte porque no nos da resultado. Entonces hay que hacerlo y eso los hacemos con los jóvenes y con las mujeres. Y ahora en este semestre vamos a tener 7 parcelas demostrativas en cada una de las regiones, donde con una firma que tiene un producto muy bueno para mejorar la fertilidad de las pasturas, pues vamos a hacer 7 parcelas demostrativas que nos van a permitir mejorar entonces la pastura y con ello la productividad de la finca. Estos son los principales trabajos que hacemos, organizados, ya le digo, en el proyecto. Y todo lo que les he hablado entonces es de la parte del componente 1 del proyecto, pero que se ha convertido poco a poco como en el corazón de todo el proyecto. La trazabilidad de la que hablamos en el componente 3 comienza aquí en la finca. Entonces hay que marcar el ganado para que se sepa de dónde vino la leche, de qué finca, de qué vaca, cuándo nació, de qué raza es, pues hay que marcarla, identificarla. Eso lo hace el componente 3, la trazabilidad, pero todo se basa en lo que hacemos en esta parte de la extensión rural para poder hacer, por ejemplo, ese componente. O tenemos ese componente de cómo bajar la política de ganadería sostenible desde la política pública en el Ministerio de Agricultura en Bogotá, bajarlo aquí al territorio y llevarlo a los productores. Pues ese es un tema muy, muy importante de relación entre los componentes, los que hacen la política pública en el 3, pero quienes tienen que informar, capacitar, discutir e incluso dar feedback sobre el conocimiento de la política y los resultados de las políticas, pues son los extensionistas que están con los productores y los transformadores en el campo. Les dije algo de acuerdo cero de deforestación. Es un tema que a través de todo este proceso de extensión explicamos a los transformadores sobre todo, porque el Acuerdo Cero de Deforestación lo que busca es que estas empresas transformadoras se comprometan con unas empresas ancla más grandes, grandes supermercados, grandes superficies, que están ya comprometidas con el país para hacer para impulsar el cero deforestación. Y quiere decir que si un productor mantiene el bosque y le vende a un procesador que dice, mi leche, mi carne viene realmente de predios que tienen cero deforestación y se certifica, pues ese producto que viene de un predio cero deforestación se le vende a una superficie que está comprometida con el cero deforestación y los precios tanto de la superficie, quiere decir del supermercado, se elevan, se eleva el precio del queso, por ejemplo, que viene de cero deforestación y se eleva de la leche que viene de cero deforestación. Es un sello parecido a lo que serían los productos orgánicos, fueron antes y que también tienen un sello y tenían un precio diferencial en el mercado. Además, es muy importante porque a nivel internacional, por ejemplo, la Comunidad Europea acaba de dictar unos decretos que los importadores europeos que importen café, cacao, eh, cueros, todo lo que sea caucho, todo lo que sea banano,
pues van a tener que certificarse como que vienen de fincas que tengan cero deforestación. Además de que fincas, desde luego, que no utilicen trabajo infantil, que no utilicen determinados agroquímicos, pero lo nuevo es que sean de cero deforestación, porque tenemos que luchar contra el cambio climático y está toda la discusión de que el planeta está cambiando por el cambio climático. Han lanzado esta medida internacional, la Unión Europea, y eso pues tiene muy preocupados a todos los exportadores en Colombia y en otros países de que tienen que preocuparse porque sus productos vengan de fincas sostenibles que mantienen el bosque. Eso es lo que se llama cero deforestación en este proyecto. Preocupados entonces por introducir ese concepto y por lograr que haya esa cadena productiva que diferencie a la larga estos productos de cero deforestación y que obtengan un precio mayor en el mercado. Muy bien. Yo quisiera ahora de nuevo darle la palabra para no hablar más, que me digan qué se llevan de esta charla y qué me podrían sugerir como mejora todavía. Y entonces tienen la palabra y los oigo a todos, por favor. Y desde luego muchas gracias por estar presentes aquí. Entonces, adelante. Si no están dormidos todos. Buenas noches a los. Una consultita quería hacer, si bien como mencionabas, no hay, digamos, demasiados o hay que mejorar sustantivamente el tema del impacto, de la evaluación del impacto de los proyectos, ¿no?, que desarrollan. Sin embargo, digamos, de los datos que ustedes tienen y que gestionan, ¿qué se puede leer, digamos, de estos resultados, de los que puedan haber hecho esos impactos, ¿no? Ya, César, gracias. Pues miran, nosotros estamos en el proceso todavía de la implementación de la ejecución, ¿cierto? De esa matriz de resultados que les presenté, de los procesos, Ujú. estamos todavía en la implementación y todavía no podemos hacer miradas muy profundas sobre cambios que se den en la finca o que se den en la familia ganadera o cambios en las empresas transformadoras. Pero sí, indudablemente tenemos que reportar algunas cosas ya. Por ejemplo, nosotros esperábamos que tan pronto llegáramos al territorio, la gente llovería a trabajar, los productores estarían muy interesados en trabajar con nosotros. Oh, sorpresa, duramos mucho tiempo logrando tener 560 familias que quisieran trabajar con nosotros. Ujú. Ese ya es un éxito. El que se hayan inscrito 560, aspirábamos 500, pues indudablemente hay una aceptación y en los meses que llevamos no se van. ¿Por qué es Ok. importante? Porque el trabajo con productores pequeños había vuelto, al menos, y todavía está la costumbre de que es un trabajo en donde hay mucho regalo. El productor llegaba y ¿qué me trae? Ellos dicen, ¿qué me trae? ¿Ustedes qué van a regalar? Alambre, cerca eléctrica, ordeño mecánico, cantinas. No, no traemos nada, solo traemos conocimiento. Ah, no, eso, cursos, eso. No, nosotros ya sabemos mucho de ganadería, además que eso no necesitamos. Más bien, si traen bienes tangibles de regalo, sí. Pues a pesar de que nosotros no regalamos, no tenemos para regalar, pues nos mantenemos y la gente está contenta. Eso podría ser ya un impacto. El segundo impacto es que estamos en unas zonas muy difíciles desde el punto de vista violento. Estamos en la zona de violencia de Colombia. Entonces, levantar, por ejemplo, que tú vayas y le digas a las familias, quiero levantar el polígono de su finca y saber cuánto ganado tiene. Pues eso es ¿a ustedes les parece que eso es un problema? Ah. No, nadie diría eso no es ningún problema. Pero Ujú. aquí sí es un problema muy grande. Nadie quiere decir cuánta tierra tiene, por múltiples circunstancias. La una, Claro. porque el Estado, ellos dicen, el Estado me va a poner impuestos. Y en segundo lugar, hay otros que también le cobran impuestos en el territorio. Entonces, Ujú. lo mejor es no decir nada. Pero poco a poco se dan cuenta de que eso tampoco les genera ninguna posibilidad para el mercado. Entonces, ha sido un trabajo muy grande de que nos permitan tener el croquis de la finca.
y que permitan saber cuánto ganado y cuánto bosque, porque de eso dependerá el plan de mejora. Entonces, eso lo hemos logrado y creo que en ese sentido podemos decir que sí empieza a haber algunos cambios importantes. Perfecto. Gracias, Alonso, y felicitaciones, ¿eh? Elmo creo que tiene la mano levantada. Sí, buenas noches, Alonso. Gracias por compartir tus conocimientos. Me interesa, me interesan y me preocupan dos cosas que casi son similares acá en el Perú, ¿no? El cambio regeneracional, ¿no? Hablaste de ese tema. Acá sucede mucho este tema de que los campos se están quedando sin gente para trabajar. Los jóvenes prefieren irse a las ciudades y trabajar en cualquier cosa que les rinda y que les asegure un ingreso, ¿no? O prefieren irse, el Perú es un país minero, ¿no? Entonces prefieren irse a las minas donde les pagan más y abandonan los campos. Con esto se pone en riesgo la famosa seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, y bueno, aparte tenemos el tema de la coca. El Perú es un país que tiene amplios cultivos de coca. No sé si es el primero o uno de los primeros en Es el sembrar coca. segundo porque el primero es Colombia. Ya, mira ahí. Y tenemos coca en el Alto Guayaga y tenemos coca en el Brain. Creo que son ya algo de 70.000 hectáreas de coca. Pese a que la Unión Europea y diferentes proyectos les financian cultivos y encima les pagan un subsidio, les dan un bono, no es suficiente porque el único producto que tiene la cadena completa es la hoja de coca. Entonces, pero a pesar de eso también no existe la transferencia de capacidades que mencionaste, o la transferencia de tecnologías en los cultivos como café, cacao, ah, ah, plátano, palta, algunos otros productos que sí podrían tener mercado internacional, ¿no? ¿Por qué? Porque los jóvenes están yendo también igual. Pese a que tienen el mercado asegurado, igual abandonan los mercados. Perdón, los fundos, ¿no? Las chacras donde tienen sus animales o sus cultivos. Entonces, ante eso, no sé qué entidad, no estoy al principio, no sé si la cooperación internacional financia tu proyecto y cómo están viendo eso. Y de otro lado también me interesó mucho el tema que mencionaste de esto de que tienen mayor valor los productos de campos que no son deforestados. De repente, ¿cómo se podría replicar eso acá en el Perú, no? No había escuchado ese tema, solo el tema de los productos orgánicos. Pues ya Eso está, era. de todas maneras, Elmo, gracias. Ya está, esa parte se va a imponer en el mundo, porque disminuir gases de efecto invernadero al ambiente, pues es una política mundial, es un bien mundial y todos los países están preocupados. Claro que la ejecución de las políticas dadas, de las medidas que se dan, no van en el ritmo que debieran de ir, pero está. Entonces, estas medidas de que la Unión Europea y seguramente los Estados Unidos, el Canadá y los mercados grandes van a pensar exigir como medida, digamos, de presionar un poco el cambio, pues no importamos productos, importamos café y cacao si ustedes no se preocupan porque el café y el cacao vengan de fincas que no tengan deforestación. Y en eso, pues el país ya está trabajando y todos los países están preocupados por eso. Entonces va a ser un punto de presionar que realmente los países cumplan un poco mejor con todo lo que se ha acordado a nivel internacional por disminuir gases de efecto invernadero. Muy bien, ¿otras personas, comentarios, preguntas? Ya, Alonso, Ya, no sé si quería preguntar el tema del relevo de los jóvenes en la ganadería o en los cultivos, ¿cómo lo piensan solucionar? Porque lo mismo está pasando acá en el Perú. es un Los jóvenes problema,
están Es un huyendo, problema, no rinden. es un problema muy serio a nivel internacional, pero con gran preocupación en países como los nuestros, porque pues abandonar el campo va a significar realmente un problema muy serio, no solo desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, indudablemente tiene un valor enorme en eso, pero podría pensarse en si producimos oro y tenemos buena plata, pues compramos los productos alimenticios afuera. Y entonces tenemos seguridad alimentaria. No tenemos soberanía alimentaria, que es otro concepto, pero tenemos seguridad alimentaria. Pero el problema grave no es solamente ese, sino es qué hacen los jóvenes que se van a la ciudad sin mayor capacitación y que abandonan una parte donde vivían un poco más seguros desde el punto de vista alimentario y abandonan unos activos muy importantes para la producción. Es un problema muy serio y este proyecto se preocupa por eso y otros, pero el problema es mucho más grande. Tiene que haber unas políticas nacionales y unas políticas del Estado que entiendan el problema y que vean cómo parte de los jóvenes pueden seguir algunas de las fincas que dejan sus padres. No todas las fincas son viables. Alguien hablaba, uno de profesor de la universidad, creo que era de Iowa, hizo unos estudios muy interesantes y él decía, no toda la gente puede y debe permanecer en el campo, pero los que son viables, el Estado tiene que preocuparse por tener unas políticas para facilitarles que vivan en el campo y que mantengan el campo por el efecto social, económico, cultural que tiene el campo. El campo es el que maneja las tradiciones, el que guarda un poco la historia del país, etcétera, etcétera. Entonces tiene que preocuparse por eso. Y él decía, preocupémonos por generar negocios para los jóvenes en el campo, que sean rentables. No necesariamente puede ser todo lo tradicional. Y hay ejemplos. En el Caquetá, que es una de las regiones donde trabajamos, un proyecto del PNUD ha logrado que los jóvenes se interesen, ya les decía, por el ecoturismo y por ser fotógrafos y por ser guías turísticos de zonas muy alejadas. Y empiezan a llegar turistas muy interesados en ese tipo de objetos turísticos. Y estos jóvenes han logrado armar sus pequeños emprendimientos con esto y apoyados por empresas turísticas grandes, esos son sitios que empiezan a desarrollarse y son oportunidades para ellos. El manejo de los datos de las fincas y de los datos de las empresas transformadoras es un campo para los jóvenes. Es un campo porque les gusta, dicen eso me acerca a la ciudad. Si yo entiendo bien todo lo que es el manejo de la tecnología de información y de comunicación, pues ya no estoy atrasado. Manejo muy bien mi celular, manejo bien mi computadora, me da como un orgullo muy grande como joven. Y si a partir de eso puedo ganar dinero y ganaría mucho dinero haciendo bien el manejo de datos, pues esas son cosas que tenemos que irlas viendo e irlas impulsando. Porque de lo contrario vamos a tener un problema social muy grave en el próximo futuro. Pero no hay una cosa mágica, de todas maneras es un problema, es una tendencia muy fuerte. El lío es que se nota muy poca reacción de políticas a cómo entrar a solucionar esos problemas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo se entendió o nada se entendió? Bueno. Cristian, entonces te paso la palabra. Excelente, Alonso. Muchísimas gracias por esta magnífica presentación. Nos están pidiendo por ahí tu presentación, a ver si nos la pasa después y la compartimos en el grupo. Claro. Tema muy interesante, así que nada, próximamente se la estaremos compartiendo a todos por los chats respectivos de las comunidades. Así que nada, Alonso, te agradecemos por estar esta noche con nosotros. No se olviden, amigos, nosotros estamos todos los viernes a partir de las 7:30. El próximo viernes
Nos acompañará también Giovanna Ojeda con una ponencia magistral, así que los esperamos. Nuevamente agradecerte, Alonso. Y Con les muchísimo pedimos a gusto, todos- muy agradecido también con todos ustedes que dan el tiempo para oírnos y comentar algunas cosas. Les pido que prendan sus cámaras como ya lo están haciendo para tomar la foto respectiva. Claro. También recuerden, para los que llegan tarde o si alguno se lo ha perdido, lo pueden volver a ver el día martes esta presentación en nuestro canal de WhatsApp. Que también se los vamos a compartir. Ahí están todas las presentaciones que hacemos de todos los viernes. Excelente, Bien. amigos. Muchísimas gracias. Gracias, William, por estar. Gracias, Otoniel. Gracias, Gracias. Muchas gracias a todos, a todos. Muchas gracias a todos también. María, Alonso, Cristian, a todos. Adrián, Ok. Ricardo. Buenas noches. Pasen bien, buenas noches. Buen fin de semana. Buenas noches. Bien.